grabar en esta computadora. Ok, bueno, entonces hoy sí, muy buenos días. Espero pues que estén muy bien, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, que se están bueno, están desde casita, ¿verdad? Que se estén protegiendo siempre de pues la enfermedad que nos ha estado aquí, ¿verdad? Mortificando un poco desde hace ya más de un año. Bueno, pero igual, ¿verdad? La educación tiene que seguir, no nos podemos detener. En esta ocasión, pues, habiendo estudiado las aplicaciones de la función lineal, en esta ocasión vamos a volcar nuestra atención sobre una función especial que se le llama función cuadrática, ¿sí? Tal parece ser que lo cuadrático, pues, ha sido algo bien constante, ¿verdad? Que hemos estado estudiando en todo el año. Así que hoy vamos a volcar nuestra atención sobre la función cuadrática, ¿verdad? Ahí, perdón, ahí esa tilde no va ahí sí que función cuadrática, ¿verdad? Bueno, qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad o cuál es el objetivo de esta clase? Primero es localizar los puntos especiales de la gráfica de una función cuadrática a través de métodos analíticos y algebraicos, ¿sí? Esa va a ser el asunto, ¿verdad? De esta clase, que hoy nos vamos a concentrar en obtener la gráfica de una función cuadrática a través de métodos analíticos. Claro, yo le puedo decir, solo vamos a usarlo en GeoGebra, ¿verdad? Pero la verdad es que, pues, también tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer esto mismo sin la necesidad de depender tanto del graficador. Entonces, hoy la idea es construir las gráficas a partir de métodos analíticos, es decir, sin tablas, sino que solo ubicando puntos especiales en la gráfica, ¿verdad? Toda la teoría que vayamos a ver en esta clase pues está amparada en la página 246 del libro de texto, el apartado 3.1. Así que si quiere mayor referencia, ¿verdad? De todo lo que voy a hablar, pues está justamente en esa página, ¿verdad? Que contiene las funciones y modelos cuadráticos, trazar gráficas de funciones cuadráticas, valores máximos y mínimos, intersectos, vértices, dominio y rango. Entonces todo eso es lo que vamos a trabajar de la función cuadrática en esta ocasión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué más. Ahí pues la agenda apareció un poquito tarde, pero igual ya los saludé. Voy a hacer una pequeña retroalimentación. Tal parece que voy en desorden porque los aspectos generales ya se los comenté. La última clase pues vimos las aplicaciones de la función lineal, ¿verdad? Vimos en qué campos podíamos encontrar tendencias lineales y cómo podíamos construir a partir de los gráficos funciones que me ayudaran a modelar el comportamiento, ¿verdad? De ese fenómeno si tenía una tendencia lineal. Recuerde que cuando hablamos de una tendencia lineal, ahí está el concepto de una tasa de cambio o razón de cambio. Entonces, la razón de cambio o la tasa de cambio cuando estábamos en un comportamiento lineal es la misma pendiente de la gráfica, ¿no? O sea, pendiente en ese caso es la tasa de cambio, ¿verdad? Bien, y pues con los aspectos generales del contenido, pues ahí le estaba platicando, ¿verdad? De que íbamos a graficar funciones cuadráticas, pero solo utilizando puntos especiales. Vamos a ocupar mucho procedimientos algebraicos que me van a permitir llegar hasta esos puntos especiales de la gráfica. Ok, entonces vamos a entrar a definir qué es una función cuadrática. Primeramente que nada es una función algebraica, ¿sí? Es una función algebraica o polinómica de grado 2, es decir, que el exponente de la variable independiente, que en este caso ya por la notación que ya hemos venido estudiando, sabemos que la notación f de x dentro del paréntesis va la variable independiente, o sea que para nosotros nuestra variable independiente es x. Entonces, una función donde el grado de la variable independiente sea de grado 2 será una función cuadrática. Nosotros pues ya estamos más o menos asociados con cuál es la curva que da la curva que es la gráfica o bueno, no encuentro cómo mejor estructurárselo.
Nosotros ya sabemos que toda función cuadrática va a producir una curva. Entonces, esa curva recibe un nombre especial. ¿Alguien se recuerda cuál es el nombre de esa curva? ¿Alguien se recuerda cuál es el nombre de esa curva? ¿Alguien se recuerda cuál es el nombre de esa curva? No sé si está bien, pero creo que es parábola. Muy bien, excelente. Es una parábola, ¿verdad? Así se le llama a la curva que genera una función cuadrática. Su gráfica se le llama parábola, ¿verdad? Y tiene propiedades geométricas muy interesantes, ya que dentro de las que podemos citar, la parábola es una curva simétrica, es decir, que si localizamos su eje de simetría y hacemos que coincidan ambas ramitas de la curva, entonces vamos a tener lo mismo de este lado, lo mismo de este otro. Entonces, en efecto, ¿verdad? Me parece que también ustedes en lengua y literatura pues estudian ¿cómo es que se llama? Figura literaria, ¿verdad? Que habla también sobre la parábola. Entonces, algo tiene que ver, algo aunque sea poquito, pero hay algo, tienen un pequeño hito común entonces. Bueno, entonces, esta función algebraica tiene por dominio a todos los reales, ¿sí? Su dominio son todos los reales. Pero esto solo cuando queremos presumir que queremos hacer la gráfica completa. Si ya nos la dan limitada, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso ya lo habíamos platicado inclusive en unas prácticas con GeoGebra. Y además, f de x igual a x al cuadrado más bx más c, a esta expresión se le llama la forma general de una función cuadrática, donde a, b y c, donde a es distinto de 0, b y c también pertenecen a los reales. Entonces, esta se parece mucho a la ecuación cuadrática, ¿verdad? Se parece exageradamente. Entonces, sí hay mucho de la teoría de la ecuación cuadrática que va a calar en este contenido. Así que, pues ya se lo digo, ¿verdad? Hay mucho que hay que explorar. Entonces, f de x igual a x al cuadrado más bx más c es la forma general de la función cuadrática. Así se le llama, forma general. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Y de ahí, pues, desprendemos otro tipo se desprenden otro tipo de ecuaciones que también tienen que ver con la función cuadrática. En este caso, pues, volquemos nuestra atención sobre la forma estándar. La forma estándar me dice lo siguiente: una función cuadrática de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c puede expresarse en la forma f de x igual a multiplicado por x menos h todo al cuadrado más k. Vamos a ver, ¿a qué les recuerda toda esta expresión que voy a marcar en este momento? ¿A qué les recuerda? Quiero ver si tal vez lo logran asociar con algo que ya vimos. ¿A qué les recuerda esta expresión? ¿A qué les recuerdo? ¿Lo logran asociar con algo? Vamos a ver. Vamos a ver. Scarlett, ¿tú lo logras asociar con algo esta expresión que está ahí como marcadita en rosado? ¿Lo logras asociar con algo que ya habíamos visto? ¿No? Vamos a ver, Giselle, ¿lo logras asociar con algo que ya lo habíamos visto? Esa forma, ese f de x igual a por x menos h al cuadrado más k, ¿lo logra asociar con algo? Vamos a ver. Ok, dice Paola que puede ser por la factorización. Ok, vamos a ver. Sí, tiene algo que ver. Vamos a ver. ¿Quién más? Kevin René, ¿lo logras asociar con algo esta expresión que está en el recuadrito? Ese f de x igual a por x menos h al cuadrado más k. ¿Lo logras asociar con algo? Bueno, ya para ir aterrizando, esa expresión que tenemos ahí marcada está muy asociada con los desplazamientos de las funciones. Recuerde, nosotros vimos hace unas clases
que para graficar funciones yo puedo hacer uso de desplazamientos horizontales, verticales, contracciones, alargamientos. Entonces, esta parte lo que me está diciendo es que toda función cuadrática puede ser expresada en forma estándar, y la forma estándar tiene dentro de sí los desplazamientos que deben de hacerse a una función y igual a f de x igual a x al cuadrado para poderla llevar hasta la forma general, ¿verdad? Entonces la forma general puede llegarse a escribir en la forma estándar, y en la forma estándar pues no es nada más ni nada menos que los desplazamientos que se le tienen que hacer a una función base para poder obtener la gráfica de la forma general. Entonces, tener una ecuación en forma estándar pues no es nada más ni nada menos que ver qué desplazamiento se le ha hecho a la función cuadrática. Y aquí, fíjense bien, aquí cuando hemos logrado expresar la función cuadrática que está dada en forma general, si la logramos pasar a forma estándar o forma canónica, entonces estos numeritos h y k son las coordenadas del vértice de la función. Recuerde que una función cuadrática, por aquí voy a tratar de hacerle el recordatorio, en una función cuadrática pues hay un punto bien especial que se llama vértice. Y el vértice tiene una de dos: o es el punto más alto o es el punto más bajo que toma la función. Y eso pues abre campo para que nosotros podamos hacer la siguiente discusión. Una parábola puede ser clasificada como una cóncava hacia arriba, así como este caso que tengo acá, o como una cóncava hacia abajo. ¿En qué casos una parábola es una cóncava hacia arriba? Si la pregunta me la están haciendo para que yo la conteste no a través de la gráfica, sino que a través de la ecuación, entonces voy a centrar mi vista en este parámetro A. Resulta que cuando ese A es positivo, entonces estoy hablando de una cóncava hacia arriba y el vértice se convierte en un mínimo, ¿sí? Si A es negativo, entonces estoy hablando de una cóncava hacia abajo y el vértice se convierte en un máximo, ¿sí? Es un máximo de la función. Ningún otro punto llega más arriba que las coordenadas del vértice, la coordenada y del vértice. Entonces, la ventaja que nos proporciona expresar la función cuadrática que está dada en forma general, en forma estándar, es que nosotros a través de esos procedimientos podemos localizar las coordenadas del vértice. Y si conocemos cómo es el parámetro A, es decir, el coeficiente A, si es positivo o si es negativo, entonces ya a partir de ahí ya podemos decir, tiene vértice en tal lugar y es cóncava hacia arriba. Entonces, más o menos la gráfica de esta función va de esta forma. Entonces, hoy ese es el objetivo, que nosotros aprendamos a escribir una ecuación dada en forma general a pasar la forma estándar para poder localizar su vértice. También, a través de ciertas manipulaciones algebraicas en la función, en la forma general, podemos llegar a probar o podemos llegar a establecer que el vértice no es nada más ni nada menos, o se puede extraer, dicho de esa forma, se puede extraer a través de esta pequeña fórmula. Menos b sobre 2a contiene a la coordenada x del vértice, o sea, menos b sobre 2a es igual a la coordenada h. Y f evaluado, o sea, la función evaluada en ese número, en menos b sobre 2a, me da la coordenada y del vértice. O sea, f evaluado en menos b sobre 2a no es nada más ni nada menos que k, ¿verdad? No vamos a hacer esa prueba porque no es el objetivo de esta clase, ¿verdad? Pero sí hay una estrecha relación entre las coordenadas del vértice expresado en forma estándar y esta que me aparece acá, ¿verdad? Ya veremos en qué situación nos conviene más expresarlo en forma estándar y en qué otra situación pues me conviene más hacer uso de las coordenadas del vértice como me aparecen en esta última expresión. Luego, otros puntos especiales que tiene la función cuadrática, porque hasta ahorita solo hemos citado uno. El vértice es uno de los puntos especiales, ¿sí? Y saber si es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.
Luego, otros puntos especiales que tiene la función cuadrática son los intersectos con los ejes. Intersectos quiere decir los lugares donde la gráfica corta a los ejes. Por ejemplo, en el caso de la función cuadrática, se esperaría que toda función cuadrática corte a los ejes. No siempre se cumple porque hay funciones cuadráticas que no necesariamente cortan a los ejes. Y eso depende mucho de la teoría de las ecuaciones cuadráticas que estudiamos hace unos 2 periodos ya, ¿verdad? Resulta que como esta expresión que está acá es una expresión cuadrática, posee un discriminante. Si lo recuerda, pues cuando yo le hablé de eso, perfecto, ¿verdad? Y el discriminante de esa expresión me puede llegar a decir a mí si la función corta o no a los ejes, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso del criterio del discriminante para saber si la expresión va a cortar o no a los ejes. Y si cortan los ejes, pues bueno, si cortan los ejes, los lugares donde corta esa gráfica a los ejes no son nada más ni nada menos que las soluciones a esta ecuación cuadrática. O sea que gráficamente cuando nosotros encontrábamos las soluciones de una ecuación cuadrática, no era nada más ni nada menos que ver los puntos en los que la gráfica de esa ecuación corta los ejes, ¿verdad? A veces hay intersectos, hay intersectos en el eje X. No siempre los hay. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Pero cuando hay, son dos, ¿sí? Cuando hay, son dos lugares donde va a cortar la gráfica. Y tenemos también el intersecto en el eje Y. Este también puede o no existir. A veces existe, a veces no existe. Toda esta información la vamos a ir recaudando a partir de los métodos analíticos que vayamos viendo en los ejemplos. Y finalmente tenemos el eje de simetría, que este es un elemento quizás un tantito más del área de geometría analítica, pero igual este es válido que lo conozcan. La recta x igual a menos b sobre 2a es el eje de simetría. O sea, la coordenada x del vértice, la recta x igual a menos b sobre 2a, ese menos b sobre 2a es la coordenada x del vértice, se vuelve el eje de simetría para una función cuadrática, ¿verdad? Y pues también el rango se puede analizar el rango de la función cuadrática se puede analizar a partir de la coordenada y del vértice y de que si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, estos son los aspectos teóricos, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver ejemplos donde ya tengamos que aplicar toda esta teoría para poder tener los puntos especiales de la gráfica. Así que dejo de compartir en este momento y abro para preguntas. No hay problema, Andrea. Puedes, cuando gustes, pues hoy voy a subir la clase para que la puedas ver. Bien, entonces, en lo que usted se lista su cuaderno, tal vez yo me voy a listar por aquí los ejemplos que traigo para esta clase y pues manos a la obra, ¿verdad? Permítame un momento. Ok, listo. Por aquí lo tengo. Ya le voy a compartir pantalla y comenzamos, ¿verdad? A trabajar. Ok, entonces la primera parte que era la teoría, pues eso es un resumen de la lectura que a usted le iba a aparecer en la página 245 y 246 del libro de texto del precálculo, ¿verdad? Pero igual usted siempre realice la lectura porque ahí se va a dar cuenta de otros aspectos que a lo mejor a mí se me han ido por alto, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos al punto 2, que es graficando funciones cuadráticas. Ya de la teoría ya nos empapamos un poquito. Ahora vamos ya a ver cómo va a conciliar, cómo vamos a conciliar la teoría y los ejercicios. Dice la indicación: trazar la gráfica de la función cuadrática ubicando vértice, localizando el máximo o mínimo local. Ese máximo o mínimo local, pues ya lo vamos a estudiar.
Intersecciones con los ejes, sí los hay. Eje de simetría, dominio y rango. Y ahí dice, el estudiante comprobará los resultados obtenidos en el software GeoGebra. Así que estos son los ejemplos que vamos a trabajar. Anótelos allí en su libro de texto y pues manos a la obra, ¿verdad? Estos son los ejemplos que trabajaríamos. Ayúdeme ahí anotándolo para que no tenga que estarme moviendo entre la presentación y la pizarra para que sea más fluido, ¿verdad? Así que tal vez me ayuda alguien por ahí, tal vez Livni, Angie o Pau, tal vez me pueden ayudar ustedes anotando ahí esos ejercicios y pues los vamos a discutir en un momento, ¿verdad? O Laura o Lilian, no sé. Ahí ya mencioné varios nombres, ahí quien me pueda ayudar, ayúdenme, ¿verdad? Me avisan si ya los tienen ahí anotados para irnos a la pizarra. Sería los tres, ¿verdad? Este otro y este otro. F de X igual. Ya lo copié yo, profe. Vale, perfecto. Entonces, manos a la obra. Muy bien. Vamos a abrir aquí una pizarra. Quizás hoy vamos a trabajar otra vez en GeoGebra Notes. GeoGebra Notes. Ahí está. Ok, bueno, les comparto. Vale, ok, listo. Me confirman si ya pueden ver e iniciamos, ¿verdad? Bueno, entonces, como les comentaba, ahorita el chiste de esto no es usar el graficador. Ahorita el chiste es que a través de métodos analíticos podamos localizar puntos especiales de la función cuadrática. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Ejemplo 1. ¿Está bien ahí el zoom? ¿Pueden ver sin ningún problema? ¿O incremento el zoom? Graficar la función cuadrática. Graficar la función cuadrática y vamos a insertar una ecuación. A ver, vamos a poner aquí tamaño mediano. Perfecto. Ok, entonces vamos a graficar la función cuadrática f de x. Me parece que la primera era x elevado al cuadrado menos 6x. ¿Sí estamos bien ahí? Ok. Sí, profe. Vale, ok, entonces vamos a procurar hacerlo de forma ordenada. Yo les voy a dar un esquema de trabajo que es un ejemplo, es un esquema estándar, pero no es que así se tiene que hacer siempre. Yo eso es algo que pues a mí me ha funcionado muy bien. El primer paso o lo primero que vamos a hacer es verificar la concavidad le voy a poner. Ya voy a consultar si existe esa palabra, pero yo la voy a usar ahorita y las disculpas si pues si el video, porque este va a ser el que voy a subir ahí, si alguien entendido pues ve y dice, wow, esa palabra no existe. Verificar la concavidad de la gráfica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver si, a través de la ecuación de la función si esto es, si va a dar una cóncava hacia arriba o una cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso va a ser lo primero. En el esquema de trabajo que yo les voy a plantear, eso será lo primero. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro que voy a tomar? ¿O cuál es un buen método? Lo primero, fíjense bien, consiste en verificar cómo es el signo que acompaña al término cuadrático. En este caso, pues nosotros vemos que aquí al término cuadrático le acompaña un 1. Entonces la pregunta es, ¿ese 1 es positivo o es negativo? Ayúdenme. Positivo. Es positivo, muy bien. Entonces, de la teoría que nosotros habíamos estudiado, decía que cuando ese coeficiente es positivo, entonces estoy ante una gráfica que va a terminar siendo una cóncava hacia arriba. Entonces, eso es lo primero. Esto será una cóncava hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo primero. Listo, ya sabemos solo a través de la función o la ecuación de la función, mejor dicho, que vamos a tener una cóncava hacia arriba, ¿verdad?
Ok, entonces la segunda pregunta es la siguiente. Si es cóncava hacia arriba, ¿su vértice será un mínimo o será un máximo? Ayúdenme a responder la pregunta. Si ya sabemos que va a ser cóncava hacia arriba, entonces el vértice va a ser un mínimo o va a ser un máximo. ¿Qué creen ustedes? Creo que sería un máximo, pero Ok, no estoy segura. ok, perfecto. Vaya, veamos, ¿alguien más? ¿Qué opina alguien más? Hagamos discusión de ello. Vaya, sabemos, yo voy a dibujar aquí un plano cartesiano. No sabemos exactamente ahorita la ubicación, por ende yo solo voy a poner esto, no es que así vaya a ser la gráfica, es solo un bosquejo. Sabemos que va a ser una cóncava hacia arriba. Entonces pregunta, ¿su vértice sería un máximo o sería un mínimo? ¿Qué creen ustedes? Para mí que es un mínimo, porque Ok, en está en efecto, el eje. sería un mínimo, ¿verdad? Sería un mínimo, porque quiere decir que los otros valores van a ser o estar muy por encima de el vértice, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí buen análisis. Igual, no nos preocupemos porque para eso estamos, ¿verdad? Estamos aprendiendo ahorita. Ok, entonces, el siguiente punto es localizar el vértice. Localizar el vértice de la función. Localizar el vértice de la función. Para localizar el vértice de la función, debemos escribir la función cuadrática que está dada ahorita en forma general, lo tenemos que pasar a la forma estándar. Y para pasarlo a la forma estándar tenemos que hacer uso de ciertos procedimientos algebraicos. Así que fíjese bien, aquí sí ya nos vamos a ir con algo un poquito más fuerte. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la función, la voy a pegar aquí para no perder mucho tiempo, y vamos a cambiar la notación. Voy a cambiar esta notación f de x, lo voy a cambiar ahora por y, es decir, voy a escribirlo de esta forma. Y es igual a x al cuadrado. Y es igual a x al cuadrado menos 6x. Eso es lo primero, cambiar la notación. Ahora en vez de f de x, yo estoy colocando y. Ahora lo que voy a hacer es que voy a asociar los términos cuadrático y lineal, es decir, los términos x al cuadrado menos 6x. Tanto el término cuadrático como el término lineal los voy a asociar. Y voy a iniciar un proceso que se llama complementar cuadrados perfectos. Aquí lo voy a exponer, complementar cuadrados perfectos. De esto pues ya tenemos cierto nivel de conocimiento porque cuando estábamos viendo las ecuaciones cuadráticas, por ahí hice énfasis en ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo se hace para complementar cuadrados perfectos? Bueno, la estrategia es, fíjese bien, tomar el coeficiente del término lineal, que sería b, y dividirlo entre el doble producto del coeficiente del término cuadrático. Y esa expresión, es decir, ese b sobre 2a, elevarlo al cuadrado. Entonces, este numerito que vayamos a calcular va a complementar un cuadrado perfecto. Claro, lo vamos a tener que sumar, pero recuerden, como ahorita hay una igualdad, porque aquí yo tengo y es igual a. Entonces, para no romper la igualdad, yo tengo que sumar y restar ese mismo número en la expresión si es que no quiero alterarla, porque la idea ahorita es esa, no alterar. Entonces, veamos, ¿quién sería el coeficiente del término lineal? En este caso sería menos 6, ¿verdad? Sería menos 6. Entonces, ¿cuál es la expresión que complementa el cuadrado perfecto? Por aquí tendríamos, fíjese bien, voy a hacer yo aquí el proceso. Y es igual a x elevado al cuadrado menos 6x más, porque voy a sumar ahorita ese término, más b entre 2 elevado al cuadrado, pero b es 6, ¿verdad? Es menos 6, ¿verdad? Entonces tendríamos menos 6, ahí si no ve, voy a tratarlo de acomodar por aquí y voy a hacer estos elementos, los voy a
Este otro elemento, no se mueve el que yo quiero. Permítame un momentito. Este sí. Listo, aquí lo voy a poner. Entonces, aquí ¿cómo sería? Sería menos 6 dividido entre 2 por el valor del coeficiente del término cuadrático, que es 1. Entonces, como estoy sumando, también debo restar esa misma expresión, porque entonces estoy alterando. Si no hago eso, estoy alterando. Y lo que se busca es no alterar. Entonces, tendríamos, aquí voy a restar ese mismo término, sería menos 6 dividido entre 2 por 1. Entonces, fíjese bien. Repito, aquí he sumado, aquí sumé esta expresión, pero aquí la resté. Entonces, en conclusión, no estoy alterando nada, ¿verdad? Solo estoy haciendo eso, pues para poderlo escribir como una transformación. Téngalo en cuenta, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahora que ya cumplimenté los cuadrados perfectos, que ya tanto sumé como resté ese término, vamos a irnos ya a esto pues más operativo. Aquí vamos a poner y igual a x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, menos 6x, y igual a x al cuadrado, menos 6x, más, y hagamos esta pequeña cuenta, menos 6 dividido entre 2 por 1, bueno, 2 por 1 es 2, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos menos 6. Aquí se me olvidó elevarlo al cuadrado. Aquí, error de principiante del profe. Mire, ahí elevado al cuadrado y aquí también elevado al cuadrado. Ahí voy a salir un cachito y listo, al cuadrado. Hay disculpas del caso. Entonces tendríamos menos 6 dividido entre 2, eso toca a 3, ¿verdad? A menos 3. Pero menos 3 elevado al cuadrado, eso es 9 positivo, ¿verdad? Ya sabe que ese término pues siempre va a ser positivo. Si no se recuerda, pues vaya a estudiar otra vez las desigualdades, que ahí lo vimos que por qué siempre es positivo. Y en este otro lado, aquí donde tenemos este menos con toda esta expresión, pues ahí sería, ya sabe usted que me va a dar un menos 9, ¿verdad? Porque ahí sí da menos 9, profe, porque adelante tiene un signo menos, ¿sí? Adelante tiene un signo menos. Entonces, si el menos estuviera dentro de la operación donde va a afectar el cuadrado, ahí sí no hay otra, sería positivo. Pero ese menos está afuera, entonces ahí mucho cuidado. Entonces tengo esta expresión, fíjese bien, tengo esta última expresión. Lo que aquí sigue es factorizar aquella expresión que sí me forma un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto está aquí. Entonces, ¿cómo lo factorizamos? ¿Cómo factorizamos ese trinomio cuadrado perfecto? Periodo 1, ¿verdad? Se saca la raíz cuadrada del primer término, que sería x. Escribo el signo del segundo término y le tomo la raíz cuadrada al tercer término, que es 3. Y eso elevado al cuadrado. ¿Más cuánto o menos cuánto? Bueno, aquí hay un 9, ¿verdad? Recuerde que ahí llevo un 9. Entonces ese lo voy a seguir escribiendo aquí. Y listo. Ya lo tengo expresado en forma general, en forma estándar. En la forma estándar, recuerde que lo que tenemos es desplazamiento, ¿verdad? Aquí lo que me está queriendo gritar esto es lo siguiente, fíjese bien. Quiero ver si le puedo dar otro color aquí. Lo que me está gritando esto es lo siguiente. Si quiere graficar la función f de x igual a x al cuadrado menos 6x, entonces a la gráfica de f de x igual a x al cuadrado, desplácela cuántas unidades horizontal. ¿Cuántas unidades horizontal hay que desplazar a esa gráfica para obtener la de f de x? Porque esto, fíjese bien, esto de acá y esto otro de acá es exactamente lo mismo, pero de aquí lo estoy viendo desde el punto de vista de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, en desplazamientos, ¿cómo sería? Usted va a irse 3 unidades hacia la derecha y luego va a bajar 9 unidades, ¿sí? 9 unidades en el eje Y. Entonces, ahí tenemos los desplazamientos. Pero esto también lo hacemos con el objetivo de localizar las coordenadas del vértice. Y las coordenadas del vértice, recuerde que en la teoría vimos que una función cuadrática expresada en la forma y igual a por x menos h todo al cuadrado más k
En esa, si ya la tenemos expresada así como es en el último paso, entonces H, K son las coordenadas del vértice. Trate de asociarlo con esta ecuación que tengo acá. ¿Quiénes serían las coordenadas del vértice? ¿O cómo estaría dada? ¿Cuál sería la coordenada del vértice? H, K. ¿Quién es H? Es el número que está dentro de X, dentro de esta expresión, ¿verdad? O sea, el vértice tendría la expresión, o sería de la forma 3, menos 9. ¿Sí? O sea, el vértice de la función cuadrática que estoy buscando está en 3, menos 9. Ya lo sabemos. Entonces, este es uno de los puntos especiales de la gráfica. Lo voy a marcar aquí con color rojo para que no se me vaya a perder. Entonces, listo. Ya sabemos dónde está el vértice, ya sabemos que es cóncavo hacia arriba. Entonces, ya vamos sabiendo más información de esta gráfica, ¿verdad? Bien, ahora el siguiente paso es verificar sus intersectos, ¿sí? Verificar si hay o no intersectos. Entonces vamos a poner aquí el punto número 3, que serían los intersectos en el eje X. Primero vamos a verificar los del eje X, a ver si existen, porque pueden o no existir. Fíjense bien, para verificar si una función cuadrática va a cortar o no en el eje X, puede utilizar el criterio del discriminante, pero el criterio del discriminante yo lo utilizo para casos especiales. Ahorita les voy a dar aquí una técnica adicional. Fíjense bien, cuando yo quiero encontrar los interceptos en el eje X, entonces, fíjense bien, voy a hacer que Y valga 0. Si Y vale 0, entonces los interceptos en el eje X van a ser, o pueden ser números reales. Entonces, la clave ahorita es hacer 0 a Y para encontrar las intercepciones en el eje X. Recuerden, voy a retomar por aquí esta expresión, o lo voy a escribir por acá. Nosotros cambiamos la notación de f de x por la notación y igual, en este caso, x al cuadrado menos 6x. Entonces aquí yo le estoy diciendo, si queremos ver dónde esta gráfica va a cortar al eje x, hagamos 0 a y. Es decir, de aquí en esta última, hagamos a esta variable que tengo acá, a esta y, hagámosla 0. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simple y sencillamente quitémosle y pongámosle 0 igual a x al cuadrado menos 6x. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese y, ese 0 igual a x al cuadrado menos 6x? Vamos a ver, una ¿qué? Ecuación cuadrática. Cuadrática. Muy bien, una ecuación cuadrática. Entonces, las soluciones de esa ecuación cuadrática van a ser los lugares donde la gráfica va a cortar al eje X. Entonces, procedo a resolver la ecuación cuadrática. Recuerde, esta ecuación cuadrática hay 3 métodos. Factoreo, complementación de cuadrado perfecto o fórmula general. Yo me voy a ir por factoreo porque no, si hacemos fórmula general, siento que sería gastar tiempo ahí. Entonces, factoricemos esa expresión. Tendríamos x, factor de x menos 6, ¿verdad? Y luego, recuerde, ¿verdad? Se iguala cada factor a 0. Entonces, de aquí podemos ver, le voy a poner una flechita para no gastar tantas ecuaciones. De aquí podemos sacar 2 posibles soluciones. La primera es que el primer valor donde va a tocar la gráfica es en 0, o sea, va a pasar por 0. Y la otra es que la gráfica va a pasar por el punto, perdón, aquí me estoy adelantando, la otra sería x menos 6 igual a 0. De ahí, fíjense bien, de esa última, de aquí se puede ver fácilmente que x sub 2 tiene que ser igual a 6. Eso quiere decir que los puntos en los cuales corta la gráfica al eje X serían los puntos 0,0, ¿sí? En 0,0. Y el otro punto sería en
6,0. Estos dos puntos son los intersectos en el eje X, ¿sí? Es decir, la gráfica va a cortar por ahí. Ya los vamos a ir poniendo en un graficador, pues para ir viendo que ir comprobando, ¿verdad? Todo esto. Entonces ya sabemos eso, que la gráfica va a cortar en esos puntos. Vamos con el siguiente. Ya verificamos el intersecto en el eje X. Ahora preocupémonos por el intersecto en el eje Y. Así que le voy a poner por aquí 4. Sería intersecto o intersectos. No, en el caso de Y solo es en un lugar. Intersectos cuando es una función. En el eje Y. En este caso, fíjese bien, aquí es lo contrario. Fíjese bien, para buscar los intersectos en X hicimos 0 a Y. Aquí es al revés. ¿A quién vamos a hacer 0? Vamos a hacer 0 a X. Entonces, aquí se lo voy a citar. Aquí se lo voy a poner. Aquí, X debe ser igual a 0. Y entre paréntesis aquí se lo pongo. Hacer 0 a X. Entonces, tomamos de nuevo la ecuación de la función, pero escrita en la forma y igual, ¿verdad? Que era y igual a x al cuadrado menos 6x. Y ahora vamos a hacer 0 a x, o sea, esta x de acá y esta x de acá van a valer 0. Entonces, ponemos y igual a 0 elevado al cuadrado menos 6 por 0. Desarrollamos esa pequeña operación, eso es rapidito, ¿verdad? Hasta su hermanito se lo va a hacer si usted le enseña. Entonces, ahí vamos a ver que y es igual a 0. Y entonces, ¿cuál es el intersecto en el eje y? Fíjese bien, como los puntos en el plano cartesiano son de la forma x, y, entonces aquí x vale 0, ¿cuánto vale y? También vale 0. O sea que aquí inevitablemente ya habíamos sacado también el intersecto en el eje y, ¿verdad? Pero esto fue pura casualidad, no es que siempre. Entonces, el intercepto en el eje Y sería el punto 0,0. ¿Sí? Aquí se lo voy a poner de otro color. Uy, ahí el profe hizo algo que no debía. Vamos a ver, le vamos a poner aquí de otro color. Vamos a poner rojo aquí. Y a estos también le vamos a poner rojo, pues para indicar que son las intersecciones con el eje X. Muy bien, entonces ya tenemos concavidad, vértice, intersecto en el eje X, intersecto en el eje Y. Ahora saquemos su eje de simetría. El eje de simetría se da en la recta YX igual a la coordenada del vértice, la coordenada X del vértice. O sea que el eje de simetría lo vamos a poner aquí como el punto número 5. A ver. Ah, me falta el rango también, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a verificar. No hay yo la herramienta texto, aquí está. Paso 5 sería rango, dominio, rango y eje de simetría. Dominio, rango y eje de simetría. Muy bien. Entonces, comencemos por el dominio, que es lo más fácil. ¿Cuál será el dominio? ¿Cuál es el dominio de la función cuadrática? Por definición. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de la función cuadrática? Dominio de la función cuadrática, dominio de f, ¿cuál sería? Los reales. Muy bien, por definición son los reales, ¿verdad? Por definición son los números reales. ¿Cuál es el rango de la función cuadrática? Bueno, su rango lo vamos a sacar de forma analítica, ¿verdad? ¿Qué información tenemos? Vale, sabemos por el vértice que el punto más pequeño en Y, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 9, ¿verdad? Este va a ser el punto más pequeño en Y. Y sabemos también que es cóncava hacia arriba. Entonces, el punto más pequeño es 9 y es cóncava hacia arriba. Entonces, su rango va desde menos 9 hacia más infinito. Si fuera una cóncava hacia abajo, entonces, lógicamente, ese menos 9 se vuelve un máximo, ¿verdad? Y su rango sería de menos 9 hacia menos infinito, ¿verdad? Entonces, aquí, repito, en este caso sería
Desde menos 9 hacia más infinito. ¿Por qué hacia más infinito? Porque es cóncava hacia arriba. O sea, ya no va a volver a bajar esa parábola. Esa parábola después de eso solo va a subir. Entonces su rango es desde menos 9. Voy a poner aquí. Desde menos 9 hacia más infinito. No sé si por aquí tengo infinitos en este editor. Yo creería que sí, pero si no, pues ni modo, ¿verdad? Ahí le voy a poner nada más. Aquí está. Desde menos 9 hacia más infinito. No lo tomo el más infinito, coma, más infinito. No, no lo toma. Entonces sí que se lo voy a poner aquí con lapicito y pues después se va a borrar, pero ya le queda a usted ahí en el video. Desde menos 9 hacia más infinito, ¿sí? Aquí corchete abierto, aquí corchete cerrado, ¿verdad? Ok, entonces ya sabemos cuál es el dominio y rango. ¿Cuál es el eje de simetría? El eje de simetría de la función cuadrática se da en la expresión en x igual a menos b sobre 2a. Pero menos b sobre 2a es la coordenada x del vértice. Entonces el eje de simetría sería la recta x igual a 3. X igual a 3. Este es el eje de simetría. Entonces ya tenemos toda esta información. Vamos a comprobarla en el gráfico, ¿verdad? Que se cumpla todo lo que habíamos predicho, ¿verdad? Bueno, voy a pasarme hoy sí al graficador. Me voy a pasar por aquí al graficador. Y ahí vamos a comprobar, ¿verdad? Ahí, mire, ahí me hace estorbo esa manchita, así que pues ya le queda en el video, ¿verdad? Lo del rango, así que la voy a borrar en este momento. Vamos a poner aquí que solo se vea la cuadrícula mayor y comenzamos. Bueno, no vamos a graficar directamente la función. Vamos a ir insertando los puntos que hemos localizado y después sí, ¿verdad? Vamos a ver si la función realmente pasa por esos lugares. Primero iniciamos con el vértice. El vértice está en 3, menos 9. Entonces inicio graficando ese punto. Le voy a poner aquí b igual a 3, menos 9. Ok, entonces ya me lo va a ubicar por aquí. Mire, ahí está el punto B, o sea, ese es el vértice de la función. Luego, sabemos que sus interceptos, por lo que hicimos, uno de ellos va a estar en 0,0 y el otro va a estar en 6,0. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la recta x igual a 3 es el eje de simetría, ¿verdad? Y que su rango va a ser desde menos 9 hacia más infinito. Vale. Ya con estos puntos sí ya podemos ver si realmente va a pasar la gráfica o no por ahí. Entonces hoy sí, insertemos la gráfica de la función. F de x va a ser igual a x al cuadrado menos 6x. Si pasa por esos puntos, eureka. Y mire, pasa por esos puntos. Entonces lo hemos hecho bien, ¿verdad? Entonces, para graficar a la función cuadrática solo necesito localizar los puntos especiales, ¿verdad? Y justamente se cumplen todas nuestras predicciones, ¿verdad? Ya es una cóncava hacia arriba, ya no va a volver a tocar a Y más que en este punto que es el A y aquí en este otro, ¿verdad? Y el vértice pues ya lo tenemos aquí. Esta que está aquí es el eje de simetría. Si usted lo ve como una hojita de papel bond, imagínense que eso está dibujado en una hojita de papel bond y dobla la hojita justamente por esa recta. Entonces, esta parte de la curva, la parte que va aquí, va a coincidir con esta otra parte de la curva si lo dobla. Entonces, por eso se le llama eje de simetría. ¿Hay dudas con el primer ejemplo, chicos? ¿Hay dudas? ¿Tenemos dudas con el primer ejemplo? ¿Tenemos dudas con el primer ejemplo? Creo que no, profe. Ok, vaya, entonces solo permítanme un momentito, voy a ir por un poquito de agua, ya regreso. Bueno, continuemos. Ahora vamos al ejemplo número 2. Ese está pues un poquito más enriquecedor ese ejemplo. Así que déjenme configurar por aquí otra pizarra pues para trabajar ese otro ejemplo. Ok, les comparto pantalla ahorita.
Y vamos a trabajar ese tercer ejemplo. Se lo voy a poner por aquí. Ejemplo número 3. Ah, no, ejemplo 2, ¿verdad? Ejemplo 2. Y me voy a acercar un poquito más. Ejemplo 2. Ok, ¿alguien me puede dar la función cuál era? F de X. Estaba dada como F de X igual, me parece que aquí en el chat lo vi. X al cuadrado menos 4X más 9. X al cuadrado menos 4X más 9. Ok. Bien, vamos a iniciar. Vamos a tratar de hacer el mismo esquema de trabajo, ¿verdad? Primero, a verificar la concavidad de la función. Entonces, eso va a ser lo primero que voy a hacer. Lo voy a hablar de aquí. Lo voy a pegar aquí. Vamos a ver si me lo da. Si no, pues, de modo, ya me tocó escribirlo otra vez. Sí, me tocó escribirlo otra vez. Entonces, paso número 1. Verificar la concavidad de la función. Vaya, si me han estado prestando atención, pues yo creo que van a poder hacer este otro, ¿verdad? Sin ningún problema, por lo menos ayudarme en el primer punto, ¿verdad? ¿Qué tipo de cóncava es f de x? ¿Es una cóncava hacia arriba o es una cóncava hacia abajo? Cóncava hacia arriba. Muy bien, es una cóncava hacia arriba. ¿Cómo hizo Paola para verificar eso? ¿O en qué se basa? Y el número, no me acuerdo cómo se llama el coeficiente, que ¿Coeficiente? acompaña x al cuadrado y si era Ujú. negativo, entonces hacia abajo, hacia arriba, entonces Muy es bien, positivo. excelente, excelente, ¿verdad? Quiere decir, si este número es positivo, entonces es una cóncava hacia arriba. Si el número es negativo, es una cóncava hacia abajo. Ahí muy buena observación. Entonces aquí lo vamos a aclarar, ¿verdad? Que lo podemos poner más bonito. F de X, o la gráfica, mejor dicho, la gráfica de F de X, se oye mejor. La gráfica de F de X es cóncava. La gráfica de f de x es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. Ya avanzamos un poquito. Ahora vamos a ver el vértice. El vértice es el que posiblemente requiere más trabajo algebraico, ¿verdad? Entonces hay que estar pendientes ahí con cómo vamos a desarrollar eso del vértice, ¿verdad? Eso vamos a poner aquí en el texto. Vamos a poner un texto 2 que diga encontrando el vértice. Encontrando el vértice de la gráfica. Bien, entonces, ¿cómo se haría en este caso? Se sigue un esquema de trabajo similar al anterior, ¿verdad? Vamos a ver. Listo. Entonces, tomamos la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 9 y le vamos a cambiar la notación. Le voy a cambiar ahora, va a llamarse y igual a x al cuadrado menos 4x más 9. ¿Sí? Ya le cambié la notación. Ahora voy a asociar el término cuadrático y el término lineal. ¿Sí? Voy a asociar el término cuadrático y el término lineal. Entonces sería y es igual, pongo paréntesis, asociar es eso, ¿verdad? Poner paréntesis sobre los términos que me interesa aislar. X al cuadrado menos 4x más 9. El 9 lo vamos a dejar fuera de ese paréntesis porque ahorita no me interesa el 9 ahorita. ¿Cuál es el término que cumplimenta el cuadrado perfecto? ¿Cómo se calcula? Recuerden, es el coeficiente del término lineal, o sea, b, dividido entre 2 por a y todo al cuadrado. ¿Sí? Todo al cuadrado. Entonces, aquí, en este ejemplo, ¿cómo sería? Vamos a ver. Sería y es igual a x al cuadrado, a eso escribimos igual, ¿verdad? Menos 4x. Menos 4x. Ahora sí, vamos a sumar el término b entre 2 elevado al cuadrado, ¿verdad?
Ah, perdón, aquí, aquí es b entre 2. B entre 2, no lleva el a. Es b entre 2 elevado al cuadrado. Lo mismo para la otra. Es b entre 2. Ahí le puse 2a y no afectó, pues porque como a es 1, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces ahí las disculpas del caso. Es solo b entre 2, no es b entre 2a. No hay problema. No se afecta, pues porque ahí a era igual a 1. Entonces sería b entre 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, sería el coeficiente de b es menos 4, ¿verdad? Todo dividido entre 2 y luego elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero ahí sumé ese término. Para no alterar esto, debo restar ese mismo término. O sea, voy a restar menos 4 entre 2, todo al cuadrado. Si sumo y resto una misma expresión a una igualdad, no estoy alterando para nada la igualdad, ¿verdad? Luego tendríamos y igual a x al cuadrado. Ok, vamos a operar esta última expresión. Tendríamos y igual a x al cuadrado menos 4x. Y ahora sí, aquí viene lo operativo. Operemos esta parte de acá. Operemos esta parte de acá. Menos 4 dividido entre 2 es a 2, ¿verdad? Y 2 elevado al cuadrado, eso es 4. Entonces, y yo tengo que esta expresión sería más 4. Y esta otra de acá, bueno, recuerda que siempre va a dar ese mismo 4, pero como no nos interesaba en este momento, y aquí pues recuerde que llevábamos un 9, ¿verdad? Llevábamos un 9 ya por ahí. Entonces tendríamos aquí más 9 menos ese otro término. Entonces por aquí tendríamos 9 menos 4, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simple y sencillamente factorizar y reducir términos semejantes. ¿Quién forma el trinomio cuadrado perfecto en este caso? Lo forma esto que está entre el paréntesis. Y con esto otro que está acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto precisamente lo vamos a operar. Vamos a escribir acá. Y igual, factoricemos el trinomio, sería raíz cuadrada del primer término, x. Signo del segundo, menos. Raíz cuadrada del tercero, 2. Y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos esta otra expresión que sería menos 9 menos 4, ¿cuánto me da? ¿Alguien? Menos 9 menos 4. ¿Cuánto sería? Menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, ¿verdad? Muy bien, menos 13. Y listo, ya lo tenemos escrito en la forma estándar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde estarán las coordenadas del vértice de la función? ¿Alguien las puede reconocer a partir de esto? Profe, no era más 9 menos 4. Ah, sí, tienes razón. Más 9 menos 4. Ahí muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por estar atenta. Entonces sería 9 menos 4 sería 5, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí más 5. Ok, muchas gracias, hija. Te lo agradezco. ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice en esta situación? 2,5. Muy bien, el vértice está en 2,5. A este de acá, fíjese bien, si aquí le aparece negativo, ya para pasar la coordenada de vértice, cámbiele, ¿verdad? Va a ser positivo ya en la coordenada. Este de acá sí no cambia. Si de aquí le salió positivo, aquí también va a ser positivo. Si le sale negativo, aquí también va a ser negativo. Pero el que le acompaña a X, ahí sí, él sí cambia de signo, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos cuál es el vértice de la función cuadrática. Lo vamos a marcar aquí en rojo para no perderlo de vista, ¿verdad? Bien, ahora vamos a buscar los intersectos si los hay, porque puede ser que no lo hayan, ¿verdad? Ok, entonces voy a ponerle aquí otro texto que sería el 3, ¿verdad?
buscando las intersecciones, intersectos, ¿verdad? Intersectos en el eje X. A ver ahí, intersectos en el eje X. Y listo. Bueno, recuerde, ¿cuál es la estrategia para buscar los intersectos en el eje X? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, hacemos y igual 0. Es decir, a y la vamos a transformar en 0 y vamos a resolver lo que nos queda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos? Sería 0 es igual a x al cuadrado menos 4x más 9. Vale, ya cuando ya tenemos este tipo de trinomios que ya tienen todos sus coeficientes, que están completos, aquí yo recomiendo, antes de meterme a fórmula general, decir que la voy a resolver, verificar si es cierto que se puede resolver, porque aquí hay dos cosas y aquí es donde vamos a involucrar la teoría de las ecuaciones cuadráticas. Usted sabe que una ecuación cuadrática se pueden dar 3 casos con sus soluciones. El primero es que su solución sea repetida, ¿sí? El otro es que ambas soluciones sean reales. Y un tercer caso es que las soluciones sean complejas. Como ya hablamos, las soluciones de la ecuación cuadrática son los lugares donde esa gráfica corta al eje X. Pero ¿y qué pasa si la ecuación cuadrática no tiene soluciones en los reales? Entonces, simple y sencillamente, esta función no tiene cortes con el eje X. ¿Y quién me va a permitir medir eso? Bueno, una buena herramienta es considerar el discriminante de esta ecuación. Si su discriminante me da un número menor que 0, entonces esta función cuadrática no va a pasar por el eje X. A lo mejor pasará, pero por los complejos, pero no estamos viendo funciones de variable compleja, ¿verdad? Eso no corresponde a este curso. Entonces, midamos el discriminante. Recuerda, el discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿sí? A ver, pongámosle ahí igual para ya aplicárselo a la expresión que tenemos acá. ¿Quién es b? Es menos 4, ¿verdad? Menos 4 elevado al cuadrado menos 4a, que es 1, multiplicado por c, que es 9. Operemos esto. Vamos a ver, sería menos 4 al cuadrado es 16. Y tendríamos menos 4 por 1 menos 4, menos 4 por 9 es menos 36. Entonces tenemos 16 menos 36 y 16 menos 36 es menos 20. ¿Me confirman, por favor? Es menos 20. ¿Qué pasa con este menos 20? Recuerde la teoría de las ecuaciones cuadráticas. Si el discriminante es menor que 0, entonces hay soluciones complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que no me conviene gastar el tiempo en tratar de solucionar esta ecuación porque no voy a encontrar soluciones reales. Si voy a encontrar soluciones, serán complejas. Y ya aplicado a lo que estamos viendo ahorita, quiere decir que esta función, es decir, f de x, esta función f de x, la que tenemos acá, no me permite moverme, esta función que está acá no va a cortar al eje X, no lo va a cortar, ¿sí? Eso es lo que me está transmitiendo de forma analítica este resultado que tenemos acá. ¿Se comprende eso, chicos? O sea que antes de meterme con la fórmula general y desperdiciar valiosos minutos, mejor mido el discriminante y el discriminante sí me va a poder decir si la función, en este caso la función va o no cortar en los ejes. ¿Me doy a entender con eso o hay dudas? ¿Se comprende eso? Catherine, Natalie, Lizzie, Livni, ¿sí? ¿Se comprende? Bueno, perfecto. Entonces, ya no gasto mi tiempo intentando solucionar eso porque ya vimos de forma analítica que no va a cortar al eje X. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque puede ser que con Y sí hayan intersectos y vamos a buscarlos. Entonces, le voy a poner aquí 4 intersectos en el eje Y. Intersectos en el eje Y. Ok, vamos a ver qué estará pasando aquí con el eje Y. La estrategia para buscar los intersectos en el eje Y es que hacemos
hacemos 0 a x. Hacemos 0 a x. O sea, tomamos la función. Por aquí la tenía. Quiero ver. Aquí está. Tomamos la función y aquí hacemos 0 a x. Es decir, que ahí vamos a reemplazar por 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar algo así. Ok, si hacemos 0 a x sería y es igual a 0 al cuadrado menos 4 multiplicado por 0 más 9. Ok, de todo esto ya sabemos que ahí 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 0 es otro 0, 0 menos 0 es 0, más 9, ahí tendríamos 9, ¿verdad? En conclusión. Quiere decir que el punto donde esta gráfica corta al eje Y sería, recuerde, los pares ordenados van en la forma x, 0. Entonces los puntos serían 0 en x, 9 en y, porque aquí me está diciendo que y va a terminar siendo 9. ¿Ok? Entonces, interceptos en el eje Y sí hay, pero en el eje X no había, ¿verdad? Ok. Bueno, ya verificamos el intersecto en el eje Y. Ahora busquemos lo último que sería dominio, rango. Vamos a ver, el 5 sería dominio, rango y eje de simetría. Eje de simetría. Ok, vamos a verlo aquí, le vamos a poner aquí este y listo. Ay, aquí no le pusimos en verde, en rojo esto. Vaya. Dominio. ¿Cuál es el dominio de la función cuadrática? Por definición, ¿cuál es el dominio de la función cuadrática? Reales. Los reales. Muy reales. bien. Perfecto, los reales. Ahora analicemos el rango. El rango lo podemos ver aquí sin la gráfica. Vaya. Ya sabemos que el punto más bajito va a ser en Y, va a ser 5. ¿Por qué digo más bajito? Porque ya analizamos que era cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces su vértice se vuelve un mínimo. Ahora, fíjense bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si es cóncava hacia arriba y su punto más pequeño en Y es en 5, entonces su rango, el rango de la función, el rango de f va desde 5, ahí sí, agarremos al 5 porque es parte de la función, ¿verdad? De 5, ay, me mordí la lengua. De 5 hacia más infinito, ¿verdad? De 5 hacia más infinito. Vamos a ver si hoy se agarra ese infinito. No, no lo agarra. Entonces, ni modo, lo voy a poner ahí con la pluma y ahí ustedes lo copian, ¿verdad? Vamos a ver aquí. De 5 hacia más infinito. Me salió feo ese infinito, pero yo creo que se entiende que es infinito. De 5 hacia más infinito. Entonces, luego el eje de simetría. Recuerde que el eje de simetría se da en la recta. Es la recta cuando es una función, ¿verdad? Cuando es una función, se da en la recta x igual a la coordenada x del vértice. O sea, en x igual a 2, vamos a tener eje de simetría, ¿verdad? Este sería, esta ecuación en x igual a 2, ese sería el eje de simetría. Hoy sí vamos a comprobar y después nos vamos a meter a ver qué implica una monotonía en una función, ¿verdad? Bueno, me voy aquí al graficador y voy a insertar los puntos. Voy a borrar esa manchita que está ahí, pero usted ya sabe, ¿verdad? Que ahí donde le puse esa manchita. Vaya. Bueno, ok, entonces sería, voy a mover esto aquí. Sería, la función dice es cóncava hacia arriba. Ok, el vértice está en 2,5. Grafiquemos el vértice. 2,5. Ahí ya de estar. Ok. Luego, interceptos en X no hay. Y tenía lógica, observe, si su vértice está aquí y es cóncava hacia arriba, tenía lógica que no fuera a pasar por X, ¿verdad? Mire cómo se concilian las cosas, ¿verdad?
Luego tenemos que va a pasar por 0,9. Vamos a graficar ese 0,9. ¿Y qué más tenemos? Bueno, de puntos esos fueron los únicos que pudimos sacar. Ahora, el eje de simetría sería en x igual a 2, ¿verdad? X igual a 2. Ahí estaría el eje de simetría. Ahora sí, grafiquemos la función para ver si es cierto si va a pasar o no por esos puntos. Tendríamos f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 9. Y listo, mire, pasa por los puntos que habíamos dicho. Entonces, en efecto, hemos hecho un buen trabajo. Ahora sí, ya como voy a tardarme en unos 5 minutitos para explicar esto de monotonía y después voy con el otro ejemplo. Fíjese bien, cuando hablamos de monotonía, si nos vamos al significado, si usted lo busca en el diccionario, o más o menos parafraseándole un poco, monótono quiere decir algo que siempre tiene la misma forma o que siempre es de la misma forma. Por ejemplo, oféndase cuando alguien le dice a usted que monótono sos, ¿verdad? Eso, bueno, para mí sería una gran ofensa. Pero bueno, cuando estamos ya hablando de funciones, la monotonía se refiere a que si una función siempre tiene la misma forma y se asocia mucho con que si la función es creciente o no es creciente. Por ejemplo, le voy a poner el caso de la recta y igual a 2x más 1. Ya sabemos que esa es una función lineal, ¿verdad? Entonces, de esta recta, fíjese bien, sí podemos asegurar que esta recta siempre es creciente. O sea, siempre tiene la misma forma, es creciente. ¿Por qué? Porque cada vez que x toma un valor alto, y también da un valor alto. No podemos decir lo mismo para una función cuadrática, porque para ella, si usted se observa aquí, la gráfica de la función cuadrática atrás, fíjese bien, observa esta recta acá y atrás de ella, usted podrá observar que la función viene así, ¿ve? Y después llega al vértice y la función comienza así. Entonces, no es una función de la cual podríamos decir que siempre es de una misma forma. Sí podemos hablar de que en diferentes intervalos cambian las cosas, ¿verdad? Pero en general no podríamos decir que es una función monótona, ¿verdad? Se puede analizar su monotonía por intervalo. Aquí le tengo otro caso para que usted lo logre asociar. Por ejemplo, la función 2 elevado a la x. Le voy a poner aquí. Yo sé que no está en el curso, vea que veamos la función exponencial, pero para que más o menos hacerle una idea. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos, observe la gráfica roja. Entonces, la gráfica azul, perdón. Entonces, aquí sí podemos ver de que la gráfica va creciendo, o sea, no para de crecer. Y esa es su tendencia, no cambia. Entonces, a eso se refiere la monotonía de una función, a que si una función siempre mantiene la misma forma. Aquí en la cuadrática, pues nosotros podemos ver de que la cuadrática es el caso de una función cuya monotonía hay que verla por intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese bien, me voy a ir acercando más y voy a tomar este intervalo. Tal vez voy a poner aquí, que mejor vaya de 1. Ok, listo. Fíjense bien. Analicemos esta función en el intervalo que va de 0 a 2 y veamos cómo va a ser esa función en ese intervalo. Repito, vamos a analizar la función en este intervalo en el que va de 0 a 2. ¿Qué podemos decir de la función en el intervalo que va de 0 hasta 2? Bueno, podemos decir que justamente ahí la función tiende a decrecer, es decir, se va tomando valores en y cada vez más pequeños. Pero ¿qué pasa con los valores en x? Por ejemplo, fíjese bien, este valor en x va a producir una imagen, ya sabemos, ¿verdad? Y este valor en x también va a producir otra imagen. Si lo queremos ver así, pues en 2 va a tener esta imagen que será un poquito más alto que 8, ¿verdad? Como 8.2 si lo quiere pensar así. Y este valor justamente aquí va a producir otra imagen que pues aquí vemos que será 6, ¿verdad? Va a ser 6. Entonces, fíjese bien, nosotros aquí podemos hablar de que en 1
fíjese bien, f evaluado en 0.2, vamos a ver la imagen de la función en punto 2, ¿cómo sería su relación con la imagen de la función evaluada en 1? ¿Quién da mayor imagen, o mejor dicho, quién da mayor valor en y? ¿F evaluado en 0.2 o F evaluado en 1? ¿Quién cree usted que da mayor imagen? ¿Quién da mayor imagen? ¿F evaluado en 1 o F evaluado en 0.2? F evaluado en 1. Muy bien, o no, F evaluado en punto 2, si usted se fija aquí, me va a dar como 8 puntos y algo, ¿verdad? Y F evaluado en 1 me da 6, o sea, ¿quién está más arriba? Para mí está más arriba F evaluado en punto 2 y F evaluado en 1 pues estará un poquito más abajo. Entonces aquí, fíjese bien, F evaluado en 0.2 es mayor que F evaluado en 1. Pero si nos vamos con sus valores en X, 1 es mayor que 0.2. Entonces, lo que está pasando aquí, lo que hemos descrito de forma analítica es que la función viene decreciendo. A mayor valor de X, ¿sí? El valor en Y va disminuyendo en este tramo de la función, en el que tenemos ahí en ese recuadrito. Ahora analicemos otro tramo para que veamos la diferencia. Voy a borrar aquí todo esto y vamos a analizar este otro tramo de la función. Por ejemplo, vamos a ver este tramo que está acá. Este me parece que está bonito para analizar. Vaya, analicemos el tramo que va aquí. Este está bastante bien. Ok, bueno, ¿qué está pasando con la función aquí? Observémoslo de forma analítica. Nosotros tenemos aquí un 2.5 y aquí tenemos un 3, ¿sí? Un 2.5 y un 3. Ese 2.5, si lo evaluamos en la función, va a producir una imagen. Y la imagen, pues, será más o menos este valor. Si usted le estima ahí, sería más o menos como un poquito arribita de 5, ¿verdad? Un poquito arribita de 5. Y f, o es decir, la función evaluada en ese 3, me va a dar como imagen este 6. Entonces, aquí observemos. ¿Quién es mayor? F evaluado en 2.5. Permítame aquí. F evaluado en 2.5 o F evaluado en 3. ¿Quién cree usted que da una mayor coordenada en Y? ¿F de 3 o F de 2.5? F de 3. F de 3 en efecto da una mayor coordenada, es decir, daba mayor valor en Y. Y entre sus imágenes, entre sus preimágenes establezcamos una desigualdad. ¿Quién es mayor entre 3 y 2.5? ¿Quién es mayor? ¿Será que es mayor 3 o 2.5? 3 es mayor, ¿verdad? Entonces aquí sucede lo contrario de lo que sucedía en el intervalo anterior. Aquí, a mayor valor de X, también mayor valor en Y. Entonces eso quiere decir que ahí, en ese tramo, la función es creciente, ¿sí? Recuerde, estas partes de monotonía, crecimiento y decrecimiento están íntimamente relacionadas. Entonces, una función monótona es aquella que tiene la misma forma en todo su intervalo. Y podemos decir que una función es estrictamente creciente, como la función lineal, ¿verdad? Que ahí ella es o solo creciente o solo decreciente. En cambio, con la función cuadrática no podemos asegurarlo tanto así porque hay ciertos tramos donde la función viene decreciendo y hay otros tramos donde la función va creciendo. O sea, que su monotonía se debe analizar por intervalos. No sé si hay dudas con respecto a eso. ¿Hay dudas con respecto a eso? Hola, hola. ¿No hay dudas con respecto a eso? Bueno, yo esperaría que no, ¿verdad? Vamos No, a profe, hacer... no hay dudas. Perfecto. Vamos a hacer el último ejemplo porque ya me faltan solo 20 minutos y ya calculé que pues eso es lo que me voy a tardar en el otro. Y analizamos la monotonía de ese último, ¿verdad? Déjenme abrir otro GeoGebra. Otra pizarra de GeoGebra y hacemos el último. Vaya. Este no lo voy a borrar. Este aquí
el último ejemplo dice de la siguiente forma. Ejemplo 3. Hoy sí es el ejemplo 3. Ejemplo 3. Vaya, graficar la función. Alguien me regala la ecuación. ¿Cómo era la que decía? F de X igual a ¿qué? 2x al Era cuadrado 2x al cuadrado Muy bien. menos 12x, Ajá. 13. Más 13. Ok. Bueno, en estos casos, fíjese bien, yo aquí ya prefiero, bueno, depende, ¿verdad? Porque si ya me lo están pidiendo, me lo están exigiendo de esa forma, ni modo, hay como quien dice aquí en buen salvadoreño, hay que hacerle frente, ¿verdad? Pero ya cuando tengo estos casos, yo prefiero auxiliarme de otra técnica para encontrar el vértice, que es la que vamos a ver ahorita, la que decía menos b sobre 2a y f evaluado en menos b sobre 2a. Prefiero esa técnica que estar complementando cuadrados perfectos aquí. Entonces, comencemos el análisis. Vamos a ver. Analizando la concavidad. Solo le voy a poner 1 y concavidad. Concavidad. ¿Cómo sería? ¿Sería una cóncava hacia arriba o una cóncava hacia abajo? ¿Cómo sería la gráfica de f de x? ¿Será una cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Una cóncava hacia arriba. Muy bien, cóncava hacia arriba, ya que es el coeficiente, ese 2x al cuadrado tiene coeficiente positivo, ¿verdad? Ok, entonces, si es cóncava hacia arriba, su vértice representa un mínimo o un máximo. ¿Qué representa? Un mínimo. Un mínimo, muy bien, un mínimo. Resulta ser de que el crecimiento y decrecimiento y la monotonía están relacionados bastante, por eso mínimo y máximo, así que ya lo vamos a ver en este ejemplo. Bien, vamos a ver. Ya sabemos que es una cóncava hacia arriba. Vamos a aquí. Y listo. Vale, ahora busquemos su vértice. 2, vamos a poner aquí el vértice de la función. Creo que no lleva tilde, vértice. Lo voy a consultar porque no vaya a ser. A lo mejor vértice. Sí lleva tilde. ¿Ok? Vértice. Listo. Bueno, ahora, cuando ya tengo este tipo de expresiones, yo prefiero usar otra técnica para ubicar el vértice. La técnica es, fíjese bien, que el vértice se puede localizar de la siguiente forma. Las coordenadas del vértice son menos b sobre 2a. Aquí sí es el 2a. Y en el otro, fíjese bien, esa es la coordenada x. La coordenada y es la función evaluada en ese punto, es decir, en menos b sobre 2a. Ya lo van a ver que es bien facilito. Entonces, fíjense bien, busquemos la coordenada x del vértice, es decir, s menos b sobre 2a. Ese b y ese a, pues nada más y nada menos provienen de la ecuación de la función. En este caso, este es a, este es b y este es c. C no lo vamos a ocupar, pero se lo señalo ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos menos b sobre 2a, ya aplicado sería, vamos a ver, menos y arriba sería menos 2, ¿sí? Si una cosa es el menos de la fórmula y el otro es el del coeficiente, ¿verdad? Todo eso dividido entre 2 por 2, ¿ok? Entonces, esto sería la coordenada x del vértice. Aquí le voy a poner x es igual a menos b sobre 2a y ya aplicando. Entonces sería menos 12 dividido entre 4 a como toca. Toca a menos 3, ¿verdad? Y menos 3 multiplicado por el menos 1 que está allá afuera. ¿Cuál menos 1? El menos que está allá. Entonces sería 3. Quiere decir que el vértice tiene coordenada x de 3. Y esa técnica se vale también en las anteriores. Sí, se vale, se puede hacer. Ahí solo está de que usted identifique y con ganitas pues ya lo hace.
Esta es la coordenada X. Ahora localicemos la coordenada Y. Para la coordenada Y del vértice, evaluamos en la función este punto X que recién acabamos de encontrar. O sea, F evaluado en 3 va a ser igual a 2 por 3 elevado al cuadrado menos 12 por 3 más 13. ¿Alguien ayúdenme a operar eso, por favor? Y me regala la coordenada Y del vértice. ¿Cuánto sería? 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. 18 menos 36. Bueno, ayúdenme ahí con eso, ¿verdad? A ver cuánto les da ya operado todo eso. -5. Da menos 5. Ok, perfecto. Da menos 5. Quiere decir que el vértice de esta función tiene coordenadas 3 en X, 5 en Y. Usted ya de aquí ya pudiera sacar el rango, ¿verdad? Ya conoce el valor más pequeño del vértice. ¿Segura que menos 5? Sí, 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 es menos 5. Yo creo que sí, profe, porque a mí me dio lo mismo. Va, perfecto. Entonces ya tenemos concavidad, ya tenemos vértice. Ahora vamos tras los interceptos. Sí los hay, ¿verdad? Aquí no es de estar de que siempre voy tras los interceptos, sino que aquí pueden o no existir. Ya vio el caso anterior, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en el 3 los intersectos. Intersectos con el eje X. Quiero consultar esa palabra también. Permítanme un momento. Intersectos. Interceptos, medio de qué es. Bueno, después lo vamos a poner así en este momento. Interceptos. Bueno, lo voy a dejar así y después lo consulto con ya la profa de lengua. Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia cuando estoy buscando el intersecto en el eje X? Bueno, aquí la técnica es que hacer 0 a Y. O en otras palabras, hacer Y es igual a 0, ¿verdad? Entonces tomo la ecuación de la función y pongo Y es igual a 2X al cuadrado menos 12X, ¿verdad? Más 13. Pongo eso, ¿verdad? Quiero corroborar si no estoy poniendo mal un coeficiente. No, estamos bien. Entonces aquí la técnica es hacer 0 a Y. O sea, esta Y, cambiarla por el 0. Y voy a obtener una ecuación cuadrática, ¿verdad? Esta ecuación cuadrática, recuerde, lo mejor es ver si realmente tiene soluciones en los reales. ¿Cuál es la estrategia para verificar eso? El discriminante, ¿verdad? Midamos el discriminante primero. Si el discriminante me da positivo, pues en efecto hay soluciones en los reales. Si me da negativo, ni gasto el tiempo, ¿verdad? En tratarlo de factorizar o hacer todo lo que tendríamos que hacer. Entonces, primero midamos el discriminante. Tenemos aquí, uy, ese no es el discriminante, esa es otra cosa. Tendríamos ahí. Delta es igual a menos b elevado al cuadrado, que en este caso sería 12 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 veces el valor a, que es 2, por el valor c, que es 2. Entonces, operemos ahí. Menos 12 elevado al cuadrado, eso es 144. Y ya de ahí tendríamos 12, vamos a ver, tendríamos 4 por 2 es 8. Y 8 multiplicado por 12, creería yo que es 104. No sé, confírmenme por favor. Confírmenme si tengo bien esa operación. 8 por 12 es 96. Ok, ¿y por 2? 96 por 2. Sí, creo que es 104. ¿Me confirman? ¿Sí? Hola, hola. Giselle, ¿me ayudas?
A mí me da menos 96. Te da menos 96 por todo. 4 por 2, 8 y 8 por 12. No. No, en vez de menos 104, me da menos 96. Te da menos 96. Ok, vamos a ver. Menos 96. Quiero corroborar eso. Voy a ponerle aquí. Lo vamos a hacer rapidito. A ver, sería 4 por 2, ¿verdad? 4 multiplicado por 2. Y eso multiplicado por 12. Pues ahí sí. Ah, ok. 96. Perfecto. Ahora restemos. 144 menos 96. ¿Cuánto sería? 48. 144 menos 96 sería 48. Muy bien. 48. Perfecto. Entonces, como me dio un real positivo, quiere decir que sí hay soluciones reales. O sea que esta gráfica sí va a tocar a los ejes, al eje X, ¿verdad? Sí va a tocar al eje X. Entonces, hoy sí, procedamos a resolver. Por fórmula general. Sale mucho mejor. X va a ser igual a menos B. A ver, sería menos B. Más menos, quiero ver por aquí, no encuentro ese más menos. Más menos. No lo encuentro, tal vez lo voy a poner así. Más menos. Ni modo, le voy a poner más la raíz cuadrada del discriminante. La raíz cuadrada del discriminante, que sería delta, ¿verdad? A ver. Delta, todo eso entre 2A, que sería 2A. Ok, entonces ahí sería una primera solución. La otra ya sabemos que sería menos B menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2A. Entonces ya apliquemos esta fórmula ya de una sola vez a la función cuadrática. Entonces sería menos B, sería el menos de la fórmula y el menos 12, más la primera solución, raíz cuadrada de 48. Todo sobre 2 veces el valor A, que es 2 por 2, ¿verdad? Ok, operemos aquí y aquí tendríamos 12 más raíz de 48. ¿Y la raíz de 48 cuánto es? Vamos a ver. ¿Cuánto sería la raíz de 48? Raíz cuadrada de 48, ¿cómo lo podemos expresar? 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 12 por 4 es 48, ¿verdad? 12 por 4 es 48. Ok, en efecto, como 12 por 4 es 48, entonces puede salir de la raíz el 4. Cuando sale de la raíz sale como un 2 y dentro solo me queda 12, ¿verdad? 12 por 4. Y aún ahí podemos seguir porque tendríamos, vamos a ver, lo vamos a poner así. 12 por 4 es 48, ¿sí? 12 por 4, eso es 48, pero 12 se puede escribir como 4 por 3. Entonces, aquí te vamos a poner 4 por 3 por 4. Y listo, ahí lo tengo. Entonces, 4 por 4 es 16. Entonces, sale el 4. Sale el 4 de la raíz y solo dentro vamos a dejar nada más a 3. Y listo. Todo eso dividido entre 4. Entonces, la primera raíz sería 12 dividido entre 4, 12 más 4 raíz de 3 entre 4. Dividamos todo por 4 y sería 12 entre 4, 3, más 4 dividido entre raíz de 3, pues eso sería simple y sencillamente raíz de 3. La otra solución, como ya sabemos que vienen conjugadas, ¿cómo sería la otra solución? La solución es sencilla. Si ya determinamos la primera, pues la segunda es una conjugada, ¿verdad? Entonces, la otra solución, x sub 2, tendría que ser 3 menos raíz de 3. Y listo. Ahí tenemos ya las intersecciones con el eje
con el eje X, ¿verdad? Con el eje X. Ahora, busquemos las intercepciones con el eje Y, ¿verdad? Como las intercepciones con el eje Y. Chicos, aquí una pequeña observación. Pero ver el discriminante es B al cuadrado menos 4 veces A, que es 2, por C, que es 13. Ahí teníamos malo eso. Quiere decir que ahí tenemos que hacer el recálculo de las cosas. Entonces, tendríamos 4 multiplicado por 2 multiplicado por 13. Eso es 104. Ah, ok, 104. Allí me daba 104, pero ahí fue error mío. Entonces sería 144 menos 104. Eso pues es 40. Aquí tendríamos 40. 40. Y aquí tendríamos, fíjese bien, raíz de 40. Entonces las soluciones serían menos 12 más raíz de 40. Ese raíz de 40 se puede simplificar, pero ya no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Entonces, una primera raíz sería 12 más raíz de 40 entre 4. Entonces, como la otra es conjugada, entonces sería 12 más, perdón, menos raíz de 40. 12 menos raíz de 40 entre 4. ¿Se puede simplificar eso? Sí, sí se puede, pero ya no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Entonces la gráfica pasa por estos cortes, ¿verdad? Va a pasar por estos lugares en X. En Y, ¿dónde pasaría en Y la gráfica? Bueno, pasaría, veamos, en Y hacemos 0 a X, ¿verdad? Entonces para verificar los cortes en Y, hacemos 0 a X. Entonces, si hacemos 0 a X, tendríamos Y es igual a 2 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 13. Entonces, listo. De aquí lo único que sobrevive es ese 13. Quiere decir que la función pasa por 0,13, ¿verdad? Ese sería el otro punto donde pasa esta función, por 0,3. Como ya tengo el tiempo bien medido, entonces solo nos vamos a ir de una sola vez al graficador y vamos a comprobar que pues en efecto se cumple todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Y ahí sacamos el resto de elementos. Entonces me voy aquí al graficador y solo me esperan un minutito después de las 9:30 para ya dar finiquito a esto. Bueno, sabemos que el vértice va a estar en 3, menos 5. 3, menos 5. Que ahí va a estar el vértice. Va a sumar más. 3, menos 5. Luego sabemos que va a interceptar en 12 más raíz de 40 entre 4. Yo repito, a eso se puede simplificar más, pero no lo hice ya por cuestión de tiempo. 12 más raíz de 40. 12 más raíz de 40. Tenemos 12 más raíz de 40, todo entre 4, 0. Vamos a poner ahí como punto. Listo, ahí sería 1 y el otro punto pues sería el opuesto de esto, ¿verdad? 12 menos raíz de 40. Qué raro, no me lo está registrando como un punto. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya con hacer un punto, pues ya tenemos para hacer lo demás. Bien, entonces, si gustan, pues ya son las 9:30. Si gustan, pues ya lo terminan ahí en su casita de graficar y comprueban ya todos los elementos que habíamos obtenido. Y pues en la otra clase hablamos de la monotonía de esta función. Me quedo hasta aquí para no retenerlo más y pues pase feliz día. Aquí pues ya este GeoGebra ya se puso de inicio, ¿verdad? Feliz día.